Yo siempre les digo, anoten si hay algo que el Señor les habla o algo en lo que se quedaron así como, ¿qué pasó? Anótelo y estúdielo, analícelo y el Señor le mostrará, pero si no, también estamos para servirles en eso, podemos platicar y ver qué dice la Escritura. Abra su Biblia en la carta número 1 a los Tesalonicenses, o el libro primero de Tesalonicenses, capítulo 2. Y hoy vamos a tratar un tema que nos atañe a todos. Obviamente todo lo que está en la Escritura nos atañe a todos. Pero este es muy notorio, es algo que los demás pueden ver en nosotros o no ver. Y quiero hablar sobre el carácter y la conducta personal. Carácter y conducta personal. ¿Cuántos creen que es importante? Porque, híjole, puede ser bueno en la palabra, enseñar, conocer, etcétera, predicar, pero tener mal carácter. ¿Conocen a alguien así? Yo sí, yo también, a veces tengo mal carácter. ¿Cuántos saben que debemos corregir lo que el Señor nos está mostrando que es importante corregir? ¿Sí? ¿Y cómo está tu carácter? Sería la pregunta, ¿no? Y tu testimonio personal, tu conducta personal, ¿cómo está? ¿Qué dicen los demás de ti? Porque en Apocalipsis, a una de las iglesias el Señor le dice, tú dices que eres rico, te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Pero yo digo, ¿quién está hablando? El Señor, que eres un pobre, desventurado, ciego, etcétera. Bueno, ¿qué dicen los demás? Porque a veces nosotros tenemos una opinión especial de nosotros, ¿no? Pero ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, etcétera? Los que te ven cotidianamente, ¿qué dicen de ti? Así que Pablo trata este asunto aquí en este capítulo 2. Dice, porque ustedes mismos saben, hace 8 días vimos el capítulo 1 y sigue, es la continuación. Le está hablando a los hermanos de Tesalónica. Ustedes mismos saben, hermanos, ¿a quién está hablando? A hermanos en Cristo. Que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hoy en día decimos que hay mucha oposición, ¿no?, hacia el cristianismo, pero siempre la ha habido. Mira, tú puedes hablar de religión, puedes hablar de Dios en general, puedes hablar de cosas de la palabra, pero cuando hablas que solamente en Cristo hay salvación, algo sucede y como que hay una explosión ahí y empieza a haber oposición, porque Pablo ¿a quién predicaba? A Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente era un tropezadero, y para los gentiles ¿qué era? Una locura. ¿Cómo que un Cristo, un Salvador, un Redentor crucificado? Un Dios crucificado. Y para ellos era una locura. Y a eso se refiere Pablo, porque estaba entre los gentiles en este punto, estaba en la tercera ciudad de Grecia. Entonces, dice, en medio de gran oposición, nosotros predicamos a ustedes el evangelio y
ustedes respondieron abriendo su vida y su corazón al Señor. Y en eso se gozaba el apóstol Pablo. Así que el carácter como cristianos, el testimonio como cristianos es muy importante, hermanos. Mira, en muchas otras áreas de la vida, a veces hay gente que tiene un trabajo, un negocio, un oficio o algo, y son muy buenos y son sobresalientes y son reconocidos, aunque sean inmorales, aunque sean de un carácter horrible, pero son triunfadores, entre comillas, en las cosas de la vida, pero fracasan en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, fracasan en su moralidad, porque ¿cuántos saben que Dios sabe todo? Ay, aquí nadie se da cuenta y todos piensan que soy San Rito. No, Dios lo sabe que todo, hermanos. Pero en el mundo puedes ser inmoral, tener mal carácter, mal testimonio, etcétera, y decir que eres un triunfador. Pero en la vida cristiana no. Diga, aquí es diferente. Con el Señor es diferente, hermanos. Aquí sí importa el carácter y el testimonio, la conducta personal. No, a ese le va bien. Si supieras cuántas inversiones tiene, cuántas propiedades, cuánto esto, cuánto aquello, y pensamos que es un triunfador. ¿Cuántos músicos son buenos músicos, pero muy inmorales? ¿Cuántos escritores escriben cosas impresionantes, pero son inmorales? ¿Cuántos empresarios tienen grandes negocios, pero son inmorales y tienen mal carácter? Pero en el Señor no es así, hermanos. ¿Cómo fue Cristo? Dijo, aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Dice, y ahí encontrarán descanso para vuestras almas. ¿Cuántos saben que en tener un carácter apacible, afable, hay descanso? Si no, hay guerra siempre cuando hay un carácter peleonero. Voltea al de al lado y dile, mira, cuando perdemos nuestro testimonio como cristianos, perdemos algo muy importante. Porque si tienes mal testimonio, ¿cómo nos paramos a predicar el evangelio? ¿Cómo nos paramos a decirle a otro, arrepiéntete de tus pecados, y traes un mochilón ahí cargando, ¿no? Que es evidente y a veces hasta lo presumimos de alguna manera. Así que fíjate, en este capítulo y en el resto de la carta, Pablo menciona una palabra clave. Ustedes saben de mi testimonio, estaba diciendo. ¿Cuántos saben que es importante que los demás sepan de tu testimonio? Ellos vieron la vida privada y la vida pública de Pablo. ¿Qué hicieron los discípulos con Jesús? Conocieron su vida privada y la vida pública, que siempre anduvo haciendo bienes, nunca hizo nada malo. Además del buen testimonio, Pablo era un hombre valiente. Y hoy en día como cristianos se requiere que seamos ¿qué? Valientes, hermano. Hombres y mujeres. Porque hay poquita oposición y nos desanimamos. ¿Cuánta oposición tuvo el Señor Jesús? ¿Cuánta oposición tuvo Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, etcétera? ¿Cuánta oposición tendremos como cristianos? Mucha oposición, hermanos.
En la misma familia, ¿a poco no? En la misma familia. Hay algunos hermanos que tienen la gran bendición de que la mayoría son cristianos. Digo, gloria a Dios, es otro ambiente. Pero muchos tenemos pocos cristianos y la mayoría no creyentes. O algunos hermanos que dicen que son cristianos pero tienen mal carácter y mal testimonio. Y en el día que tú quieres que el testimonio de los que nos decimos cristianos sea importante delante de los demás, pues te salen con cosas impresionantes, hermano. Así que a Pablo no lo amedrentó ni lo desanimó la oposición, aunque tuvo gran oposición. En Éfeso, ¿cómo le fue? En Filipos, ¿cómo le fue? De allá venía. Lo metieron a la cárcel. Ustedes saben la historia. Así que él no está hablando en segunda persona, está hablando en primera persona. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, lo que él les predicaba y los exhortaba, los animaba a seguir, no eran falsas doctrinas, no eran rollos que él sacó o se inventó o quiso hacer alegoría de las verdades bíblicas, de las doctrinas bíblicas. No, dice, no fue ni de error, ni fue por engaño. Ay, hermano, ¿a poco habrá gente que se para a tratar de engañar? Sí, sí. El mismo apóstol Pablo en unas cartas posteriores dice que vendrían muchos, ¿qué? Engañadores. La motivación de Pablo siempre era buscar el bien y la bendición de los que lo escuchaban, en este caso los hermanos de Tesalónica. Nunca buscaba engañar a la gente. Ahora, hay personas que enseñan con sinceridad, pero están equivocados. Todos nos podemos equivocar, ¿sí o no? Yo no estoy exento. Nadie somos perfectos, hermano. Estamos en un proceso constante de crecimiento y de conocimiento y de corregir errores. Hay ciertas doctrinas que las entendía de una manera hace 10 años o 15 años y ahora entiendo que estaba un poquito a un lado. Pero ¿cuántos saben que es de valientes corregir cuando estás equivocado? Entonces, Pablo nunca buscaba eso. Su responsabilidad era agradar a Dios. Fíjate, versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿A quién debemos agradar? A Dios, hermanos. A los Gálatas les dice, si yo agradare a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Agradar a Dios, siendo fieles en predicar el evangelio como es. No, si tú crees en el Señor, Él te va a dar dinero y te va a sanar de todo y te va... Dios puede hacerlo, sí o no. Y quiere hacerlo, sí, pero no siempre. ¿Cuántos saben que Él nos da lo que más nos conviene? Y debemos estar conformes con eso. A unos los bendice más que a otros por algo. Él es más sabio que nosotros. Él conoce más los corazones. O a veces está probando el corazón de algunos hermanos y les da en abundancia y se engolosinan con eso poquito. ¿Cuántos saben que las cosas del mundo son temporales? Y le dan la espalda al Señor o se olvidan del Señor. Así que él buscaba agradar a Dios. Tenía muy claro que no se puede agradar a dos amos. ¿Se acuerdan que dijo el Señor? Porque
vas a menospreciar a uno y a levantar al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Ahí estaba hablando en ese punto. Y nosotros debemos buscar siempre agradar a Dios. Mira, si siempre tenemos en la mente que el Señor está con nosotros, que Él nos ve, que Él prometió que estaría con nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo sería nuestro carácter y nuestra conducta? Yo sí le digo, Señor, quiero estar siempre así, de que voy a decir algo y el Señor está aquí. Voy a hacer algo, nadie me ve, el Señor está aquí. Y desde hace mucho tiempo les decíamos a los jóvenes y señoritas, cuando estés a solas con tu novio o tu novia, sé ejemplo ahí. Oh, aquí nadie nos ve y no. En general, ¿qué se buscaba para hacer las cosas malas antes? Lo oscurito, donde estuviera solo. Ahora ya hasta eso ha cambiado, se ha descarado todo. No, préndanme los reflectores, aquí estoy y qué. Miren, es algo para mí esta palabra, pero creo que para todos. Un predicador puede verse tentado a diluir el mensaje, la verdad de Dios, por miedo a que los hermanos se van a sentir y luego ya no van a venir y no van a ofrendar y no van. Hermanos, no podemos hacer eso. Diga, no podemos hacer eso. O a veces a ciertas personas le decimos algo de una manera y a otros de otra. No, debe ser igual. La palabra es la palabra, hermanos. Así que, ¿quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es el que dio la palabra? El Señor. Tenemos que ser fieles a Él. De hecho, Pablo en la primera carta a los Corintios dice, no vine a ustedes con palabra de sabiduría, sino con mucho temblor y temor, para que el evangelio no esté basado en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Versículos 5 al 12, Pablo da un relato de su conducta en Tesalónica, fíjate. Dice en el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como ustedes ¿qué? Saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ponía a Dios por testigo. Él no andaba adulando allá ¿cuál es el hermano que más dinero tiene o que mejor casa tiene o que mejor carro tiene o que me invita más a tomar el café o a comer? Yo he ido a lugares donde, Señor, acá está su lugar. Llega tarde y todo y busca sentarse por ahí. No, usted, por favor, acá está su lugar. ¿Eso será sano? Eso es adulación, eso es. Porque, mira, en muchos lugares le dicen que en el sobre le pongan ¿qué? Nombre, con 3 apellidos, profesión, lugar donde vive, etcétera. Y dicen, pues apártale, ahí ponle hasta el nombre. ¿Se acuerdan en los pueblos? Los que han vivido en pueblos o han ido a un pueblo, si quieren vayan aquí a Santa María o a Tarímbaro. En las bancas de la plaza está el nombre de quien la donó. No, aquí, pues es que él dio para 10 sillas, le apartamos una. No, él nunca lo hacía así ni para conseguir resultados. Sus motivos eran sinceros, como los tuyos y los míos deben de ser, hermano. Y dice en segundo lugar, no encubría avaricia. ¿Cuántos saben que pueden encubrir muchas cosas? Nunca usó la palabra del Señor como pretexto
para buscar enriquecerse, como hay muchos hoy en día, así, que dicen, si tú das tanto, Dios te va a dar al 100 por 1. Si tú haces esto, Dios va a hacer esto. ¿Dios necesitará de lo nuestro? Hermanos, Él ve el corazón de cada uno. Por eso Pablo dijo, cada uno dé como qué, como propuso en su corazón, no acá. No por necesidad, ni por obligación. Dios ama a quién? Al dador alegre. Sonríele al de al lado. Dile. No hay que manipular en eso, no hay que, no. El que traiga los de a 10,000, vénganse en este lado. Y los de a 100, pues allá en Gallola. No, hermanos. ¿Cuántos saben que independientemente, si el Señor nos bendice, cada uno dé según haya sido prosperado por el Señor, también dijo Pablo? Yo no tengo problema con eso. Y los que me conocen de tiempo saben que no hacemos eso. Así que él no encubría avaricia ni ninguna motivación oculta. Él les dice, ustedes lo han visto. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Fíjate, aquí empieza a tratar un asunto, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cómo debemos ser nosotros los cristianos? Tiernos. No, pero yo soy rudo, yo soy vaquero y ahí tengo el caballo afuera ensillado y toda la cosa. Es que así me enseñaron a mí. ¿Y eso qué? ¿Es correcto todo lo que nos enseñaron en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro entorno, donde hayas nacido, en tu pueblo, en la gran ciudad, ¿qué enseña el mundo? No te humilles, no, tú debes ser, que vean quién es quién. Yo lo aprendí así en mi infancia, en mi juventud, y todavía antes de conocer al Señor, así pensaba. Pero el Señor, ¿cuántos saben que cambia los corazones y las actitudes y las intenciones de corazón? Así que Pablo está hablando aquí que como una madre trata a sus hijos. ¿Cómo son las madres con sus hijos? Tiernas, amorosas. Ahora, Pablo era duro al hablar la palabra muchas veces cuando tenía que corregir algo, pero fíjate, ese es el balance en nuestro carácter. Firmes cuando hay que poner una posición de acuerdo a la Escritura y tiernos en lo demás. Papás también así. Que el Señor nos dé sabiduría, ¿no? ¿Qué necesitan nuestros hijos? Que seamos firmes en muchas cosas para beneficio de ellos, pero que seamos tiernos también. Y es una unión, una mezcla de dos actitudes que son de bendición y de edificación en la familia. Porque cuando fue con los corintios, a ellos sí les corrigió. Si tú te fijas, a los tesalonicenses no les corrige nada. A los corintios sí, a otros hermanos en las iglesias. Y entonces Pablo aquí habla de otra cosa, fíjate, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Bendecirnos y amarnos y querernos unos a otros. ¿Cuántos saben que somos una familia en Cristo? Mira, muchas veces en la familia natural de sangre está complicado, y a veces un refugio es la familia en Cristo, hermanos.
Versículo 8. Versículo 9. Porque nos acordamos, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Y aquí entra en este tema el apóstol Pablo. Y cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así que no solo era transparente, no había tenido nada incorrecto en lo que les enseñaba, no tenía una intención de sacar un provecho. Él les dice: ustedes vieron cómo me comporté con ustedes. Y aquí el versículo 9, Pablo toca un tema especial que se encuentra en varias de sus cartas. Dice: ustedes saben que me puse a trabajar, porque la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida y no podían darle para su sustento a Pablo. Y él dijo: yo me puse ¿a qué? A trabajar de día y de noche. En Corinto también lo encontramos trabajando en su oficio, que era hacer tiendas, ¿se acuerdan? Pero ahí lo hizo por otra motivación. Como había unos enemigos que venían atrás de él diciendo que él tenía malas intenciones y que quería sacarles dinero, él lo que hizo ahí fue trabajar también, pero para no darles ningún punto donde pudieran decir: ya ven, se los dijimos. No, aquí fue porque no tenían los hermanos de Tesalónica. ¿Cuántos saben que hay muchas iglesias donde pues no se junta para pagar la renta, para pagar los servicios y darle algo al pastor, y el pastor tiene que trabajar? Diga: sí. Y eso está mal, ¿no? Cuando se necesita. Mira, yo te voy a decir algo personal. Hace muchos años, cuando me llamaron a servir de tiempo completo en el ministerio, estoy hablando de, no sé, fácil unos 25 años, por ahí o menos. Yo tenía un negocio que nada más trabajaba prácticamente 2 a 3 días a la semana, y temprano yo trabajaba de las 3 de la mañana a las 12 del día, una más o menos. Y entonces el que era mi pastor en ese tiempo me llamó y me dijo, porque tenía yo el proyecto me estaban ofreciendo un buen negocio y probablemente tenía que salir de la ciudad. Y entonces me llamó y me dijo: oye, quisiera proponerte una cosa, ¿por qué no vienes y empiezas a servir al Señor ya en tiempo completo? Y Dios es testigo. Le dije: solamente que no voy a recibir nada de sueldo. Esa es mi única condición. Dijo: no, pero pues el labrador es digno de su salario, el obrero es digno de su salario. Le dije: sí, pero esa es mi condición, y nada más que los 2 días que sí tengo que irme hasta mediodía, que esos me den permiso de no llegar temprano. Me dijo: está bien. Y yo empecé a trabajar ya ahí en forma permanente, pero yo seguía trabajando. Y si antes me levantaba a las 3 de la mañana, me levantaba a las 2, lo más temprano posible, para adelantarle y no llegar tan tarde a la iglesia, esos 2 días en particular. Los otros trámites que tenía que hacer los hacía en tiempos libres míos ya. Entonces, por años así. Y Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Cuando iniciamos Casa de Oración hace ya 18 años, yo pues me puse a trabajar y empecé un negocio, y Roxana me decía: no le entres a eso. Y ahí voy yo, y que le entro.
y yo hacía números, ¿no? 2 por 2, 6, y ya sabes, ¿no? Y le decía, así sale, va a ser buen negocio. No, pero las personas, o sea, no tanto el negocio, ella me decía, las personas con las que lo estás haciendo. Bueno, yo en ese momento, en medio de la situación, pensé que estaba bien y no veía más atrás, pensé que eran cristianos y uno resultó, no, hombre. Total, para salir fue un verdadero problema. ¿Cuántos saben que el Señor les habla también a las esposas? Y hay que escucharlas, hermanos. Bueno, iniciamos casa de oración y dejé el negocio y yo dije, pues tengo que hacer algo. Pues éramos 10, 15 y les decía yo, se juntaron con nosotros como con David en la cueva de Adulam, ¿se acuerdan? Todos los afligidos, los endeudados, los emproblemados, los perseguidos. Así que dije, ¿y ahora? Pues el primer año no pagamos renta, fue en casa de un hermano. Pero al siguiente año dijimos, no podemos ya abusar de la hospitalidad. Y buscamos un lugar. ¿Cuántos conocieron acá en Huichilihuit? Era una bodega horrible. Nos costó un trabajo medio arreglarla. Y yo dije, Señor, pues tengo que hacer algo. Bueno, me mandó a una persona que me dijo, necesito que me ayudes. Le dije, pues dime en qué puedo ayudar. Voy a tomar el control de tal negocio, tal situación, y quiero que me ayudes como administrador. Y yo le dije, bueno, pero te voy a decir una cosa. Yo los domingos no trabajo porque iniciamos la iglesia. Él sabía, él nunca quiso convertirse. Pero le dije los domingos, y el domingo era importante en ese negocio. Yo no puedo los domingos. Está bien, tú organizas a la gente y después supervisas. Pero los lunes ya empezaba yo a ir a Moroleón. Nos vamos temprano porque voy a Moroleón. El miércoles tengo reunión, me voy temprano también. Y los jueves, porque íbamos los jueves también a Moroleón, también. Y a veces salgo a algunos congresos. Yo dije, me va a decir que no. Yo quería que me dijera que no. Y que me dice, está bien, fírmale. Le dije, no, otra cosa. Si no me pagas, en aquel tiempo era el equivalente, $5,000, no trabajo. Fírmale. Fue una bendición del Señor, hermanos. Y trabajé y no me importa. Y si ahorita se ocupara, me pongo a trabajar. Mira, ya no puedo la canasta en el mercado de abastos. Ya no la puedo, pero puedo hacer otras cosas. Antes sí la podía. La cargué mucho tiempo en varios lugares. Así que si se necesitara, yo trabajaría, hermanos. Ahorita el Señor nos ha permitido no trabajar, pero es su gracia. Y Dios es bueno, hermanos. Pablo entendía esto y yo he llegado a ese entendimiento con el Señor, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mira, un cristiano verdadero, así como todos somos, o el que predica, seguirá predicando el evangelio si recibe dinero o no por predicar el evangelio. Siempre hemos dicho, Dios es bueno. Y a veces me preguntan, oye, ¿y cómo andan con lo de la renta? Yo le digo, mira, Dios siempre ha suplido, y Dios siempre ha suplido, hermanos. Y a veces estamos así como en el filito y Dios suple sin hablarle a nadie. Oye, ¿nos completas? ¿O adelanta tu diezmo? No. Así que Pablo dice, con trabajo y fatiga de noche y de día. No le costaba nada a los tesalonicenses, no tenían, pero a Pablo le costó. ¿Y qué decir del Señor? ¿La salvación nos ha costado algo? No, pero al Señor le costó todo, hermanos. Versículo 10 dice, ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente
nos comportamos con ustedes los creyentes, así como también saben de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Mira, aquí dice, pues ustedes conocen mi testimonio, cómo se comportaba, pero en el versículo 11 y 12 pasa de la mamá que es tierna, ¿a quién? A un papá. Dice, así como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que vivieran como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y a su gloria. Así que, ¿te fijas cómo debemos ser como las dos partes? La ternura de la mamá, pero la sabiduría y el consejo del Padre. Aunque muchos papás no quieren dar consejo. ¿Cuántos saben que somos un equipo con la mamá? Y por un lado los hijos reciben la ternura, el afecto, el cariño, ahí también del papá, pero ellas están más tiempo muchas veces con los hijos. Y el papá, ¿cuántos saben que Dios nos ha dado dones a cada uno, al esposo y a la esposa, y los usa en cada uno de los casos? Así que Pablo los animaba a permanecer en el Señor a pesar de la persecución. Hermanos, a pesar de lo que esté pasando en tu vida, yo te animo a permanecer en el Señor. Porque Pablo dijo, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dijo Jesús. Y Pablo dijo que por escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, muchos apostatarán de la fe. Así que, ¿cuál era la meta de Pablo con los tesalonicenses y con los demás? Porque esta carta fue en principio escrita ¿a quién? A los tesalonicenses, pero era para toda la iglesia, incluyéndonos hoy en día nosotros. Que anduviéramos, que vivamos como es digno de Dios, hermanos. ¿Qué pasa cuando tenemos un mal comportamiento allá donde? Lo digo porque es recurrente eso. No, para ser como fulano y fulano mejor no. Y es triste escuchar ese tipo de expresiones. Hace poco alguien me lo dijo. Y digo, híjole, es verdad. Aún de los que tratamos de vivir en el orden de Dios, van a hablar mal, pero Pedro dice, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los maldigan. O sea, cuando es por tener un buen testimonio cristiano, pues felices, porque le estamos dando la gloria al Señor. Pero si es por eso que rechazan, gloria a Dios, pero no porque tengamos un mal carácter, un mal testimonio. Versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, así como decía Pablo, que vivamos con un testimonio irreprensible, una vida en santidad y que seamos de bendición para otros. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Cuando solo somos oidores olvidadizos, ¿qué dice Santiago? Nos engañamos a nosotros mismos. No, estuvo bien o estuvo mal o como quieras, pero te llegó la palabra y no hiciste nada. Así que vaya al espejo, hermano, dice la Biblia, ¿no? Y ve cómo estás.
Ve cómo estás. Y pues, si estás despeinado, ¿qué hay que hacer? Peinarse. Si traes ahí frijolitos en el bigote o donde sea, limpiarse. O sea, ¿cuántos saben que la palabra es como un espejo? Eso dice la Escritura. También dice que ahora vemos no claramente todo, porque pues hay muchas cosas que todavía no nos son claras. Pero un día veremos claramente. ¿Cuántos dicen amén? Así que le recibieron la palabra como la palabra de Dios. No digan, ay, ese hermano, ese predicador. No, es la palabra de Dios, hermanos. Ahora, si alguien no predica la palabra de Dios, ahí sí mejor ni escuches. Versículo 14, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues han padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Qué pasó en Jerusalén? Los judíos agredieron a los cristianos, vino la dispersión, que estaba en el plan de Dios, porque Él dijo que habría que ir ¿a dónde? A Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero se amedrentaron al ser llevados al Coliseo Romano. Digan, no, estuvieron dispuestos a dar su vida, y toda la familia, diga, toda la familia. Qué tremendo, ¿no? Que la esposa, el esposo y los hijos. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Se necesita hoy en día que seamos esa generación, como dice la Escritura, que temblemos ante la palabra de Dios, hermanos. Porque hoy en día pareciera, voy a ver qué dicen hoy. No, es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y que, mira, si leemos la Biblia encontramos a muchos siervos de Dios que cuando el Señor les hablaba, se iban al suelo. Cuando les decía lo que Dios iba a hacer con ellos por su desobediencia, por no tomarlo en cuenta, por darle la espalda, se iban al piso. ¿Se acuerdan de Moisés? Que el Señor dijo, voy a destruir a este pueblo, ya me cansaron. ¿Y qué había hecho Dios con ellos? Solo cosas buenas. ¿Y ellos qué hicieron? Le dieron la espalda. Había falsa enseñanza ahí. Dios le hablaba a Moisés, Moisés le decía a Aarón y Aarón les hablaba la palabra, o el mismo Moisés. ¿Qué pasó ahí? El corazón del hombre, hermanos, que tiende al mal. Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad. Yo hay veces que el Señor me habla unas palabras y me quedo, voy a decir una palabra, acalambrado, ¿se entiende? Cuando te da un calambre que te duele y que no te puedes ni mover. ¿En cuál me quedé? De cómo los identificó, como igual que los creyentes en Jerusalén, ustedes también sufrieron la persecución de los suyos. ¿De quién? De los suyos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Cuántos saben que nadie nos puede impedir hablar de Cristo? Bueno, sí pueden. Hay países donde no está, es ilegal hablar de Cristo, pero ¿qué hacen los creyentes? Predican a Cristo donde pueden, muchas veces a escondidas, pero la palabra no está presa, hermanos. Países como China, que ahí no es legal, hay millones de cristianos, obviamente por la multitud de población que tiene China, el segundo país más poblado del mundo. El primero es India, ya rebasó a China.
Pero hay cristianos, porque ahí, aunque la Escritura dice que nos sometamos a las autoridades, en eso no. ¿Qué hizo Pedro y Juan cuando fueron llevados al concilio, que eran las autoridades en Jerusalén? Les dijeron, cállense, no hablen de Jesucristo, después de sanar al cojo de Hechos capítulo 3, y ellos dijeron, consideren si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién debemos obedecer en primera instancia? A Dios. Y aquí tenemos libertad, hermanos, si no predicamos. Dígale al de al lado, ¿cómo ves? Y estos hermanos de Tesalónica se mantuvieron como firmes en medio de gran tribulación y persecución. ¿Cuántos saben que eso deja ver cuando somos creyentes? No importa lo que pase, Dios es digno de que hablemos de Él, del Evangelio. Dígame, hermano. Aunque pase lo que pase a nuestro alrededor. Ahora, ¿quién tiene el control de nuestras vidas? Dios, hermanos. Y luego Pablo habla de su ausencia en Tesalónica. No pudo ir a verlos. Él quería ir a verlos, pero dice que en el versículo 18, dice, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora, no dice cómo le estorbó Satanás. Por ejemplo, en otras partes, Pablo sí habla de cómo el Espíritu le dijo que no fuera a cierto lugar a predicar. ¿Se acuerdan? Como a 2, 3 lugares. Le dijo, no vayas. Y lo llevaba a otro lugar. Entonces, ¿debemos ser guiados por el Espíritu Santo? Sí. Y aquí él quería ir, pero también hay otra oposición. Satanás les estorbó. Para los que dicen que no hay diablo, pues al pensar que no hay, pues no vivimos a la sombra del Altísimo. Pero, ¿qué hizo Dios? Le permitió mandar a uno de los siervos que andaban con él. ¿Cuántos saben que Dios es bueno y siempre tiene a alguien que se acerque para levantarnos, edificarnos y animarnos? Versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿En su qué? En su venida. ¿Cuántos saben que Él viene pronto? Mira, esta carta, vuelvo a repetirles, en cada capítulo habla de la venida del Señor. Es el tema, no es el único, pero es muy redundante. ¿Cuántos saben que cuando el Señor decía, de cierto, te digo, era como, pon mucha atención? Obviamente a todos le debemos poner atención, pero hay ciertas partes que debemos estar mucho más atentos, porque es algo que puede trascender y cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar. Y aquí Pablo habla en cada capítulo de la venida del Señor. Y dijo, yo me voy a gloriar de ustedes cuando el Señor venga. Mira, Pablo estaba aquí dejando entrever que iba a reconocer a los hermanos de Tesalónica. Y eso nos deja ver que nos vamos a reconocer allá. ¿Cuántos van a estar allá? Allá nos vemos, hermanos. Y a lo mejor vamos a decir, ay, fulano sí pasó. O fulano no pasó, no sé.
Mira, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, Pablo les había dicho, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. ¿Viene una ira venidera sobre este mundo? Sí. Pero dice que Jesús, ¿qué hace? Nos libra de la ira venidera. Yo creo que ustedes han visto, y lo quiero mencionar nada más para que estemos alerta. En redes sociales ha salido que los incendios en Los Ángeles son el juicio de Dios por tanto pecado. ¿Dónde no hay pecado, hermanos? Digo, ¿habrá algún lugar donde, híjole, en Israel no hay pecado? Si vas a toda la playa que tiene, valga la expresión, Israel en el mar Mediterráneo, es la playa de Europa. ¿Cómo crees que es ahí? Y en muchos otros lugares. Pero no debemos ser así apresurados para decir cosas, hermanos. En Sodoma y Gomorra, que fue un juicio de Dios. ¿Cuántos creyentes había ahí? Uno, el justo Lot, habla Santiago, y sacó a su familia. En California, ¿cuántos justos habrá? Te aseguro que hay cientos, hermano. ¿Cuántos saben que llueve torrencialmente en todos lados y arrastra cosas? Y hay hielo, nieve, frío, calor, etcétera, en todos lados. Y fuego, pues aquí ¿cuántos incendios forestales tenemos al año? Muchísimos. Ahí el problema es que es en la ciudad y su forma de construcción, pues es consumible. Entonces, ahí se los dejo. No nos vayamos con cosas así, sensacionalistas, digan, no. Tenemos que orar, ¿sí o no? Señor, ten misericordia. ¿Qué hizo Abraham con Sodoma y Gomorra? Señor, si hay 50 justos, ¿el Dios justo no ha de hacer lo que es justo? Pues si hay 50, no. Y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10, si hay 10, no los destruyo. ¿Y qué pasó? No había 10. ¿Aquí cuántos sabemos? Más de 10, hermanos. Así que los hermanos estaban esperando al Señor, ¿sí o no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esperando al Señor. Hechos 1, nada más rápido, ya lo vimos. ¿Qué les dijo el ángel a los discípulos cuando Jesús ascendió? Ese mismo Jesús al cual han visto ascender, descenderá del cielo en las nubes. ¿Y qué hará? Vendrá por en nosotros, hermanos. ¿No les da gusto? Les decía que en la cena del Señor, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26, el apóstol Pablo dice, por tanto, todas las veces que comieren este pan y bebieron esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. O sea, por todos lados encontramos menciones a la venida del Señor. Y la venida del Señor está cerca. Ahora vamos al versículo 19 de esta segunda carta. Dice, ustedes van a ser mi gozo cuando el Señor, ¿qué? El regocijo cuando el Señor venga. ¿Cuántos le han compartido a alguien de Cristo y lo han llevado ahí a ser firme? Bueno, Pablo dice, esa es mi corona. Aunque la Biblia habla de más coronas, la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria, la corona incorruptible, etcétera. Pero aquí en particular habla de la corona de gloria en su venida.
La palabra que se usa aquí para su venida es una palabra griega que es parousia, que significa venida, presencia o manifestación. ¿Cuántos saben que va a ser una manifestación gloriosa del Señor? Es diferente a su venida a establecer su reino sobre la tierra. La venida del Señor por su iglesia es inminente. Puede ser, mira, los tesalonicenses la estaban esperando. Juan en Apocalipsis, en el último capítulo, el Señor le dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dijo Juan? Ven ya, Señor Jesús. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Esperar su regreso, hermanos, con expectativa, con gozo, con alegría, pero mientras viene, sigamos predicando el Evangelio. Mira, esta palabra venida o parousia la encontramos en varios pasajes. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23, hablando de la resurrección de los muertos, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que, ¿cuántos son de Cristo aquí? Primera Corintios capítulo 15, versículo 22 y 23. Tendremos el cuerpo glorificado cuando Él venga. Dice, el primero fue Cristo, pero luego los que son de Cristo en su venida. Los vivos y los muertos. De hecho, Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, da un poco más amplio cómo va a ser. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor que viene de los cielos, hermanos. ¿Dónde lo vamos a recibir? Arriba, arriba. Y cuando venga Él a establecer su reino, ¿quién va a venir con Él? Todos los creyentes, hermano, con Él. Así que vale la pena trabajar en nosotros, dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿no creen? ¿Cuántos creen que necesitamos cambiar nuestro carácter y que nuestro testimonio sea bueno? Yo creo que a mí me urge cambiar varias cosas y que mi testimonio sea cada vez mejor. Porque cuando alguien viene y te dice, no, yo te vi a ti haciendo esto o aquello, ya no somos irreprensibles. Y el Señor quiere que seamos, ¿qué? No perfectos, porque nos equivocamos, fallamos, podemos deslizarnos poquito, pero rápido corregimos, nos arrepentimos y volvemos a tener buen testimonio. Así que el Señor viene y nos vamos a reunir con Él, hermanos. Y eso nos anima. Y Él viene pronto. Y algunos de nosotros diremos, pronto voy a estar con Él. Si no viene pronto, pues yo voy a ir a estar con Él y vendré con Él cuando venga. Así que esto nos anima. A mí me anima sobremanera, hermanos. Me anima sobremanera. Que el Señor está con nosotros, que Él no nos deja ni nos desampara, que su Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para tener este carácter y esta conducta que le honra a Él. Y esperamos con ansias su regreso, hermanos. Ponte de pie, hermano. Muchos podemos decir, había detractores sobre la venida del Señor y decían, ¿dónde está su promesa? Pero
¿Cuántos saben que lo que Él ha prometido lo va a cumplir en su tiempo perfecto? Y si no ha venido en el lapso de casi 2000 años, es por su longanimidad, porque ha extendido el tiempo de la gracia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hubiera venido hace 100 años, ni siquiera habríamos nacido. Pero en mi caso, si hubiera venido el Señor hace 40 años, me habría quedado, o menos. En tu caso, si Él hubiera venido hace 2 años, 10 años, no sé cuánto tengas de haberte convertido al Señor, y eso es solo por su gracia, por su longanimidad, que extiende su misericordia. Y hoy Él sigue extendiendo su misericordia, hermanos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Yo le pido al Señor que me ayude a que mi carácter sea moldeado más como el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero aprender de Él, porque Él era manso y humilde de corazón. No cabe la arrogancia, no cabe la vanagloria, no cabe la bravata, perdón por la expresión, el ser peleonero, peleonera. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos si tú quieres? Dile: Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ponerte a ti en primer lugar, porque allí es donde estriban muchas cosas. Que creemos en Jesús, pero no lo tenemos en primer lugar. Está en primer lugar cualquier otra cosa o personas o lo que sea. Pero yo quiero ponerte a ti en primer lugar. Quiero que mi carácter se someta a tu Espíritu Santo. Quiero producir el fruto del Espíritu, no un carácter amargo, no actitudes que no convienen, no conductas que son contrarias al cristianismo. Y que cuando fallemos, nos deslicemos rápido, podamos detenernos y enfocarnos en ti, como Asaf, el salmista, dice: por poco se deslizan mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes. Y hay un sinnúmero de cosas que nos pueden hacer deslizarnos, pero él reaccionó a tiempo y dice: cuando entré en el santuario, dije: qué torpe soy. Me he enfocado en esto, andar ahí codiciando, andar deseando más cosas. Dice: tan torpe era yo, era como una mula que no entiende, que no tiene entendimiento. Dice: pero cuando entré en el santuario, comprendí el fin de los que te rechazan. ¿Y cuál es el fin de nosotros? Nuestro fin es estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores por los siglos de los siglos. Dale un aplauso al Señor. Te hemos visto obrar, Dios de maravillas, tu poder no tiene fin. Lo que has hecho ya en mayor medida
hacer. No hay montaña que no puedas mover, oh, muros por romper, todo es posible en ti. No hay persona que no pueda salvar, oh, cuerpos levantar, todo es posible en ti. La oscuridad tú puedes alumbrar, tú puedes alumbrar, Dios da avivamiento. Tú eres que la muerte derrotó. No hay más temor, Dios da avivamiento. Pues vaya con la bendición del Señor, hermano. Nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la noche. Que el Señor le llene de su paz y su mano esté sobre usted. Estamos despedidos.